Entonces yo le doy al botón con mi nombre. Los niños son grandes consumidores de medios de comunicación. La violación, el estupro, el crimen, el hombre que mató a su nieta. Pues es tremendamente adictivo. Estos hogares son mantenidos. No me vengan pues con que no, es una cuestión de ahora. La violencia, la discriminación, las formas sexuales. Esto va a ser cara a cara. Tío, le voy a escupir toda mi pastilla en la cara. Nos hemos reído, burlado e identificado con aquellos personajes protagonistas de escándalos que día a día llenan aquella pantalla de televisión. Pero el protagonista, el personaje principal de cada historia, es el famoso rating. Aquel que es capaz de llevarte a lo más alto de la popularidad o desaparecerte. Rating. Productora de televisión afirma que detrás del rating existe una constante competencia por llegar a ser el líder en su horario. Dentro de lo que es un programa periodístico, lo más importante es la noticia y cómo calificas qué noticia es más importante dependiendo de a qué tantas personas va a influir esa noticia. Entonces, viendo eso, uno va armando la estructura de un noticiero, de un programa. Y en base a eso también tiene que ver con que, dependiendo del impacto de la noticia, es que también genera mayor o menor rating, ¿no? Por ejemplo, dentro de un noticiero, una noticia de provincia, generalmente, a menos que sea una tragedia mayor, no tiene tanto rating como algo que ocurre en Lima. Rating no es más que la medición de televisores encendidos que sintonizan un programa determinado. Alguna noticia no tiene que ver con el impacto político o económico de algo, sino con lo que la gente quiere y la gente sigue. Entonces sí, como está ocurriendo en estos últimos momentos, ¿no? O sea, el espectáculo genera más y hay muchos noticieros que incluso abren su programación con noticias del espectáculo. Buenas tardes, me saco todo. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Qué tal? No lo dijiste así. El asistente del artista, a quien acusa directamente de ser su amante. Me pego a ti. Dentro de la pauta, por ejemplo, de cada programa, el rating es fundamental. Porque si no tienes rating, lamentablemente no vas a tener auspiciadores. Y si no tienes auspiciadores, en realidad el canal tiene la potestad para poder levantarte del aire. En los últimos años, varios programas de televisión han desaparecido, según por bajo rating, a pesar de haber iniciado con grandes expectativas. No, la cosa es un mito de la televisión. O sea, había otro programa que era inamovible en rating. Hay que aprender a perder o a ganar. El video seguramente será guardado en el closet del recuerdo. Los últimos domingos hemos estado siempre peleando en los 5 primeros lugares de sintonía. En ese te puedes convertir tú en un iPhone. ¿Y para qué quieres ser un iPhone Para que te moderno? esté metiendo el dedo todo el día, pi. Según el periodista José Rocha, el rating no son cifras reales. Se sabe que los canales de televisión son empresas, es decir, buscan generar ganancias, hasta ahí todo está bien.
Pero por rating se debería demostrar todo en la televisión. ¿Y es eso legal? No es un rol de los anunciantes, ¿no? Entonces hoy día lo que repetimos es, o sea, ¿quiénes son los anunciantes para decirle a la gente qué es lo que puede ver? O sea, no es un rol. Los anunciantes son sensibles a la sociedad, al contexto en el cual se desenvuelven y responderán a las demandas de esa sociedad. Pero los anunciantes no pueden asumir un rol de decir a la gente qué es lo que puede o no ver. Que encuentren a esos delincuentes que han matado a mi hija. Los mismos medios de comunicación se autorregulan, ¿no? No es que van a haber programas no aptos para niños a las 3 de la tarde. O sea, es una regulación interna. Pero se trata de cada día esa autorregulación sea mejor. La autorregulación no corre porque hay un hipernegocio, como es lógico. Todos estos señores mencionados tienen que ganar y lucrar con sus negocios y van a jalar la pita hasta cuando puedan. Por ejemplo, el que salga una señora a decir mi hijo no es mi hijo, sino hijo del vecino, lo dice a las 10 de la noche, lo repiten a las 7, 8, 9, 10, 11, mediodía, y corre como reguero de y se hace la noticia de la semana, el que le sacó la vuelta a LX, no estoy dando ni nombres, ¿eh? Al vecino, y que el hijo no es hijo de ella, sino del vecino, y que se metió al cuarto de la cama y con el hijo, y va a la cámara y ve la cuna del chiquito, acá estuvieron, acá se besaron y tal, y sale. Durante una semana es la noticia. Eso, el dueño de ese canal se sentaría a tomar desayuno con su nieto o con su hijita viendo eso. No, pero sí quiere que yo lo haga y me lo pone en la televisión y me dice, ¿sabe qué? Cambie canal. ¿No es cierto? Esa es la argumentación, cambie canal. Entonces yo me voy a mudar al frente de la casa de los Miro Quesada o del señor Ipscher o de Mome, me compro mi depa, que puedo, abro la ventana y me calateo en mi cuarto, al frente del cuarto de sus hijos, porque yo me quiero cambiar calato, pues, y en mi casa, mi derecho de propiedad. ¿Me dejo entender? Y yo le voy a decir, ¿sabe qué? Cierra tu ventana, pues, hermano. Diga, cierra, pues, la ventana de tu hija. Tú tienes que cuidar a tu nieta o a tu hija. Yo quiero estar calato. ¿Me dejo entender? De un tiempo acá, los contenidos de los programas de televisión en señal abierta, en su mayoría no hacen otra cosa que mostrarnos chismes y escándalos armados. Día tras día, realidad a la que muchos ya están acostumbrados. Todos los canales dependen de los auspiciadores y los auspiciadores deciden auspiciar cierto programa dependiendo si tiene o no tiene rating. Si un programa hace 2, 3 puntos, ¿quién va a querer auspiciar? ¿Cómo no te vas a poner a hacer un canal de todo cultural? Porque para eso está TV Perú.
o para eso está cualquier producción del Estado. Y porque la gente no lo ve, la televisión no tiene por qué educar. ¿Por qué? Porque para eso están las escuelas, los padres, las familias, las universidades. La televisión se reduce a ser entretenimiento, tienen razón en cierto sentido, pero eso hay que relativizarlo también. ¿Por qué no pensar que la cultura es entretenimiento? Es entretenimiento, es entretenimiento. Educar en realidad siempre hay esa polémica y casi los canales privados te van a decir para educar hay que ver el 7 o hay que ver Discovery, ¿no? Y los canales privados son como empresas, son empresas. Entonces tienen que dar ganancia y para tener ganancia tienen que vender. Especialistas advierten de los peligros del llamado juego de la tuerca que imita conocidos realities y que ya dejó a una niña herida. Hace instantes en el RIMAC la policía encontró armas, un arsenal de armas en un hotel. Gracias a las cámaras de videovigilancia, las autoridades de La Victoria y de San Juan de Miraflores lograron la captura de avesados delincuentes. Es mi princesa. Es, digamos, propietario del medio que quiso comprar Epensa y que no pudo comprar Epensa. Claro. Entonces él no tendría que estar como un periodista que reclama su derecho a la libertad del pluralismo informativo. Con lo que según Datum Internacional sigue siendo la principal preocupación de todos los peruanos. Para el psicólogo Walter Dávila, los medios de comunicación que hoy están llenos de contenidos nocivos no hacen otra cosa que deshumanizarnos. Están formando niños con problemas emocionales, niños agresivos, violentos, con falta de valores, niños que no se están desarrollando adecuadamente, y eso tiene que ver muchas veces con estos programas porque nosotros imitamos. No te olvides que el primer aprendizaje del niño y del adolescente es por imitación, tomando en cuenta solamente la parte superficial, lo que es la parte, por ejemplo, ahí se ve mucho lo que es el poder, lo que es la parte económica, lo que es el enamoramiento instantáneamente, y la parte física, ¿no? Que tienen que ser personas con buen cuerpo, simpáticos, altos. Entonces esos modelos que uno va viendo también después los quiere copiar, y eso va formando niños con algún tipo de problema más adelante. En su mayoría los personajes de televisión generan una gran influencia en las personas, formando conductas inadecuadas. Es una sociedad que está enajenada, alienada, es una sociedad que está prácticamente mediatizada, pues, ¿no? Entonces eso ya hay que trabajarlo de abajo, pues, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a repetir, tienen que regular la televisión. Y es que a su punto de vista los medios forman modelos de los cuales muchas personas con el tiempo querrán imitar. Lo más importante que hay que ver es que cuando estos programas están influyendo en la personalidad de todos los niños, adolescentes, inclusive adultos, tanto a nivel de comportamiento, a nivel de conducta, a nivel emocional y forma de actuar frente a la sociedad. Muy por detrás de toda esta polémica existe una sola empresa en el país que se encarga de la medición de rating, Ibope Media. Muy pocas veces o nunca antes se ha obtenido declaraciones de esta empresa. Ningún medio, por razones desconocidas, se ha atrevido a difundir información de esta. Por primera vez usted conocerá más a fondo la posición de Ibope Media. Ibope, para empezar, son siglas del Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística, cuya sede se encuentra en Brasil, también con la medición de audiencias de televisión, y luego implementando los otros servicios importantes que también tenemos, como son el de monitoreo de comerciales e inversión publicitaria, y la parte de perfil de consumidor, tanto en Lima como en las principales ciudades del país. Bueno, dentro de la misión que nosotros contamos es poder minimizar los riesgos que pueda tomar un cliente para su toma de decisiones, de tal manera que puedan tomar esas mejores decisiones basados en encuestas de medios. Por la misma naturaleza del servicio, somos la única empresa que realiza de manera electrónica la medición de audiencias de televisión. No es un tema de objetividad, es un tema básicamente, como te decía, de naturaleza de servicio, ¿no? Al manejar un único valor o al tener la necesidad de manejar un único valor en el mercado por el cual se va a trabajar no solo el tema de audiencias, sino de pronto el tema de tarifas, de pronto el tema de análisis en general en todos sus ámbitos, es importante tener un solo valor. Entonces, en la medida que tú puedas tener más de un valor en el mercado, puede crear ese conflicto de no saber cuál de los dos datos utilizar, o utilizar de repente alguno un día, otro día,
y no habría una estabilidad de pronto, ¿no?, en el servicio. Es más por un tema natural del propio servicio. ¿Cómo se mide el rating? Usted se preguntará. Ibope Media lo hace utilizando el famoso aparato llamado People Meter. El People Meter es un aparato electrónico que se coloca en los televisores de una muestra, tanto en Lima como en las ciudades, y que permite registrar minuto a minuto la audiencia que se tiene, es decir, cuánta gente está viendo en ese momento, ¿no? Registra el minuto, registra el canal que se está viendo, claro, primero si el televisor está prendido o apagado, luego registra el canal, el minuto y quiénes son las personas que están viendo en ese momento. Nosotros tomamos como base el estudio o información del INEI, que es el Instituto Oficial de Información Estadística en nuestro país, y en base a él hacemos las proyecciones estadísticas de universos, ¿no? Tomamos lo que le llamamos la muestra maestra, que es una información de encuestas, básicamente, mediante la cual se puede conocer las características de los hogares, tanto en Lima como en ciudades. En base a esta lista de muestra maestra, estamos hablando de 3.000 hogares anuales de muestra maestra. Después de conocer las características y proyectar los universos, entre otros datos importantes que se recogen, nos permite de allí la selección de lo que le llamamos la muestra operativa, que son básicamente ya los hogares que forman parte de nuestro panel y en donde va a ser finalmente instalados los People Meter para la medición. Entonces nosotros les damos la información básicamente de cuántas personas están viendo en cada minuto. Si en Lima somos casi aproximadamente ya 10 millones de personas, ¿cuántos aparatos de estos usa Ibope para medir el rating? Escúchelo usted mismo. Bueno, nosotros actualmente en Lima tenemos una muestra de 480 hogares y en ciudades tenemos 300 más. Nosotros instalamos un People Meter por cada televisor que hay en el hogar. Entonces no es directo 480, sino dependiendo de la cantidad de televisores que tengamos en el hogar. Actualmente el número promedio de televisores que se tiene proyectado es como de 1.8 o 1.7, si mal no recuerdo, la cantidad de televisores a total. En el nivel alto es un poco más, en el medio y en el bajo es un poco menos, ¿no? Pero digamos que a promedio, entonces estamos hablando de más de 800, 900 o casi 1000 People Meters en Lima, por ejemplo, y otro tanto en ciudades. Actualizamos esta información y en base a una selección estadística y sobre todo probabilística, definimos cuáles son los posibles hogares que pueden ser parte de nuestra muestra. Saque usted sus propias conclusiones. Y si se está preguntando cuántas personas equivalen a un punto de rating, la respuesta de Ibope fue esta. El cálculo de rating se trabaja o se calcula en base al universo que quieres estudiar. Entonces tú puedes conocer cuánto es un punto de rating en hogares, o cuánto es un punto de rating en personas, o en amas, o en niños, o en jóvenes, o en adultos. Un punto de rating es el 1% del universo que quieres analizar. Entonces, si por ejemplo en el universo de hogares tenemos que son más de 2.300.000 hogares, un punto de rating en hogares son más de 23.000 hogares. ¿Sí? O sea, si digamos en un minuto, por no hablar tanto de un programa X, ¿no? En un minuto o un momento específico tú tienes un punto de rating en hogares, significa que más o menos 23.000 hogares vieron en ese momento, en promedio. Si tienes niños y digamos que el universo de niños en el momento son 300.000, un punto de rating en niños, ¿no?, va a ser el 1% de esos 300.000. ¿Sí? Entonces depende del universo sobre el cual estás analizando. Yo escuché un día cuando tenía un programa Hildebrand que le habían puesto 0. No, bueno, uno que no ponemos valores, es el registro de lo que sale de la medición. ¿No? ¿Y dieron hacia 0 rating? No recuerdo en ese minuto, la verdad, pero si tuvo 0 en ese minuto, no, quizás no tenía una baja audiencia. Si aquí viniera Saramago, Premio Nobel de Literatura, y lo entrevistamos, hace 1,2 puntos según Ibope Time. Dejemos de consumir prensa basura. Dejemos de consumir, señores. ¡Abajo la TV que embrutece! ¡Queremos cultura y no TV basura! Insistimos en repetidas ocasiones de manera cordial que nos muestren el misterioso People Meter, pero fue negado ante cámaras. Solo nos llevamos una declaración poco extraña. Pero los clientes sí los conocen, o sea, saben cómo es el aparato. ¿Saben su medición? Sí, por supuesto. O sea, si yo fuese cliente, ahí sí me lo... Por supuesto, claro. Si no es cliente, no podemos... Por eso que hablan de imagen. No, imagínate que solamente un canal compre y reportamos todos los datos. Entonces ese canal paga y todos los demás se lo consiguen.
Entonces no es negocio. Digo, por favor, las mayores, cuanto menos puedan entregar el material, mejor para nosotros. No, bueno, la verdad es que igual, concentración de poder. Para la abogada, los medios de comunicación tienen un gran poder en la sociedad. Y si algo está de moda y causa sensación y muchos puntos de rating son los realities, formatos que hoy por hoy muchos cuestionan, pero a su vez el rating los acompaña. En nuestra televisión existe un personaje que se ha ganado desde hace años el título de la madre del rating, Susy Díaz. Según ella, los escándalos nunca los ha buscado. Para la experimentada Susy, que no tiene ni un pelo de tonta, la televisión es hipócrita y está llena de envidia que ha podido percibir desde que decidió ser lo que es ahora. Nunca dañó nada ni a nadie. A su manera, ella lo confirma. Si en algún momento ella salió en portadas, fue por alguna otra cosa. Para la conservada Susy, ahora las portadas se ganan de otra manera. ¡Queremos cultura! ¡Y no queremos basura! ¡Queremos cultura! ¡Apaga la tele! ¡Enciende tu mente! ¡Apaga la tele! ¡Enciende tu mente! ¡Apaga la tele! ¡Enciende tu mente! ¡Esa basura! ¡Vergüenza nacional! ¡Joven, escucha! ¡Y únete a la lucha! ¡Televisión consciente! ¡Queremos cultura! ¡Y no te dé basura! ¡Queremos cultura! ¡Y no te dé basura! Los empresarios lo único que tienen es gente que se establece, gente que no piense y para así tener trabajo barato.
precisamente estos canales dicen que a los jóvenes les gusta esos programas y no es así. Qué bueno que ustedes, jóvenes inteligentes, no les gusta este tipo de programas. Sigan con su lucha adelante. Vamos a escuchar la juramentación de José Gallardo Q, ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Carlos Paredes. Señor José David Gallardo Q, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, sino que Él y la patria os lo demandan.